¿considerarían que los servicios médicos que han recibido en sus comunidades son adecuados? Antes que nada, Rafa, muy buenos días. Vengo del estado de Tlaxcala, del municipio de Tlaxcala, y desde luego, en este tema, para mí es preocupante decirte que para lograr este objetivo se necesita la construcción de hospitales dignos. Desde luego que también necesitamos personal calificado, médicos con un poco de sensibilidad y por otro lado, dentro de estos hospitales que haya suficientes médicos, pero también que haya médicos especialistas. Como punto número 3, desde luego que hay que considerar que es bien importante que se tengan todos los medicamentos necesarios, porque, ¿qué te puedo decir? Sabina Mora vivió una experiencia amarga con un familiar y que a la fecha me duele mucho, porque esto que me sucedió es reciente, fue el año pasado, donde llegó un familiar por una pequeña lesión en el pie de una caída, contrajo una infección intrahospitalaria y eso lo llevó a que le amputaran el pie. Pero después de ello, ¿qué te puedo decir? No hubo suficiente medicamento. Por otro lado, el medicamento que le habían recetado costaba 10,000 pesos y ese medicamento lo necesitaba una ampolleta diaria. Lógicamente, toda la familia terminamos desgastados y terminamos condenados a que nuestro familiar perdiera la vida. Prácticamente fue desahuciado y perdió la vida por no tener lo necesario en un hospital. Como ciudadana, esto duele mucho que nos impacte en nuestras familias un problema de esta naturaleza y que desde luego que a mí no me gustaría que esto sucediera con los demás ciudadanos en nuestro país, en mi municipio, en mi estado, en mi amado Tlaxcala. Muchísimas gracias, Rafa. A mí me parece que la estrategia debe ser, en primer lugar, tener buenos centros de salud en los municipios para que la gente no tenga ya que recurrir a un hospital para un tema menor, es decir, que en su propia comunidad se lo resuelvan. Tener ambulancias suficientes para que en caso de que llegue una persona a un centro de salud y si tiene una situación más delicada, que lo puedan trasladar de manera adecuada. Y también obviamente que en los hospitales llegue la gente que realmente tiene necesidad de hospitalización, porque evidentemente llegas a una sala de espera y hay muchísimos y puedes tener algo muy grave y estar en cola, cuando una persona tiene un asunto menor que en un centro de salud se lo hubieran podido resolver. Cuando fui gobernador de Puebla, creamos unos centros de salud de servicios ampliados, que son, digamos, un híbrido entre el centro de salud y el hospital. En estos tienes rayos X, ultrasonido, para que si necesitas una radiografía te la puedan sacar, tienes exámenes y creo que aquí de lo que se ha comentado hay puntos muy interesantes. ¿Cómo podemos ampliar la cobertura en comunidades rurales? Buenos días, mi nombre es Norma Espinosa y vengo de Teotihuacán, Fundación Fénix, y créame que a mí me gustaría mucho que la cobertura de la unidad móvil sea más amplia, que realmente cumpla con todo lo que es el equipo para que llegue a las comunidades donde no hay unidades médicas. Y realmente también me gustaría que todo lo que es en salud, el medicamento, tuviera más amplitud para toda la gente y que realmente se aprovechara, porque la gente no puede bajar en comunidades muy lejanas hasta los servicios médicos y realmente me gustaría que así fuera. Gracias, Rafa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, Rafa, te saludo y te felicito por este ejercicio. Me parece que es muy bueno que el micrófono esté de este lado a veces también. Yo detecto que en México hay un conflicto, hay un fenómeno que considero bastante evidente e incluso llega a ser cínico. Por un lado tenemos a la clase política, a las familias acomodadas, a los apellidos rebuscados, tenemos a los empresarios. Ellos sin duda pueden gozar de servicios de salud que son de una calidad buena. Tienen hospitales suficientemente bien equipados, pueden ser atendidos por especialistas con renombre, tienen las medicinas más costosas. Sin duda, el tiempo de espera para recibir un riñón, un corazón, cualquier trasplante es mucho menor. Y por el otro lado, me gustaría citar a Michoacán, a mi estado. En los municipios colindantes con la capital de Morelia, San Miguel del Monte, San Jesús del Monte, Torrecillas, de verdad es triste poner un pie en esos municipios y ver, en primer lugar, que la educación sexual es, si me lo permiten, una porquería. Vemos madres y padres a los 14, 15 años. El otro día me tocó, haciendo mi servicio social, escuchar de un caso de una niña que tuvo una gripa sencilla como la podemos tener nosotros. Esa gripa invitó a una neumonía y esa neumonía desembocó en la muerte de la chava. Sin duda es una pena que las unidades de sangre, que las medicinas en mi estado y en la mayoría de México no cuesten pesos mexicanos, sino cuesten vidas humanas. Rafa, yo creo que en el tema de salud ya nos toca tener un aliado en Los Pinos, ya nos toca tener un cuate que se quite la corona, no necesitamos un rey, y que se dé cuenta que así como él se puede enfermar, se pueden enfermar las demás personas que no tienen el mismo poder adquisitivo, y que de esta manera no debemos, justamente al poder adquisitivo, no debemos darle la fuerza para convertirse en una herramienta que trunque el derecho humano que nuestra Constitución dice que todos los mexicanos tenemos. Muchas gracias. Buenas tardes, Rafa. Soy Mireya Flores Mejía y vengo de Xochitepec, Morelos. Yo me ha tocado vivir casos muy tristes, empezando por la consulta externa de medicina general y de especialidades, donde te hacen esperar hasta 3-4 horas para entrar a una consulta. Y no se diga, por ejemplo, en urgencias. También me tocó vivir una experiencia muy amarga de un nietecito que llevaba insuficiencia respiratoria y que hace meses antes había tenido ese mismo problema y que estuvo al borde de la muerte, que yo lo veía ya en su ataúd, Y después que fuimos a la otra consulta, a los 3-4 meses empezó con esos mismos síntomas. Llegamos a urgencias y nos dice, es que hay mucho trabajo, espérense, y el niño con su insuficiencia. Tanto es así que mi hija se fue a ver al asistente, al disque jefe de ahí de urgencias, y le comentó el problema. Dice, sí señora, pero hay trabajo, espérese. Y lo que hizo mi hija fue, le tomó una foto y le dijo, si a mi hijo le pasa algo, que él lo quiere ver morado para que ya lo atiendan, si algo le pasa a mi hijo, sobre usted. Y se regresó, y entonces el señor ya se levantó y ya fue, y fue como lo pasaron, pero después de casi más de una hora. Y es una urgencia. Ya habíamos vivido esa angustia y estábamos viendo que se estaba repitiendo y no lo atendían. Y yo quisiera que los directivos tuvieran el sentimiento, la sensibilidad de bajar a supervisar a los médicos, a las enfermeras, a todo mundo que tenga que ver con la salud, con la atención de un paciente, porque es nuestro familiar. Si a ellos les toca, quiere que se les atienda rápido, y se debe de atender a todos por igual, rápido, con eficacia y con una buena atención. Y Rafa, yo quiero que llegues, que yo creo vas a llegar a la presidencia y tú vas a resolver muchos de estos problemas. Es la esperanza que yo tengo de ti, que eres un hombre trabajador, que no son suficientes 1000 palabras, los hechos lo dicen todo. Muchas gracias. Sabina nos comentaba de la mala atención y lo que trajo como consecuencia. Y por supuesto hay un impacto difícil, que es el económico, porque finalmente implica que la familia, para poder resolver el reto, estuvo teniendo que pedir prestado, conseguir dinero, pero hay algo que es irreparable, que es la vida humana. Es el problema. Y en ese sentido, la negligencia que costó una vida humana, pues es inaceptable. Y me parece que debe haber sanciones.
yo creo en los incentivos, premiar a los buenos y sancionar a los malos, porque también el problema es que después ganan lo mismo y cuando están en el sindicato gana igual si le echa ganas que si no le echa ganas y sienten que no los pueden quitar. A mí me parece que cuando se trata de salud pública tienes que hablar con los sindicatos y decir, a ver, el que reciba ciertas quejas, por más base que tenga, va a tener consecuencias. Y también incentivar el que cuando la gente hable y diga, oye, esta enfermera, más allá de su chamba, porque hay una parte que es cumplir, digamos, sí te fue a revisar y todo, pero hay gente que se entrega. Y yo creo que así como nos han tocado malas historias, hay gente que se va y se preocupa y que te pregunta y que entra hasta en la parte emocional, porque cuando uno está enfermo, pues obviamente tienes vulnerabilidad y no es lo mismo, oiga, este es su diagnóstico, y te digan, pues casi prepárese para irse al Valle de las Calacas porque ya le quedan 3 meses de vida, a que te diga, oiga, mire, esto es una situación muy grave, pero mire, puede hacer esto, hay estos tratamientos alternativos. Es decir, también en la forma de darle la atención a la gente para la rehabilitación, cuando no es lo mismo que te digan, oye, pues mira, se ve muy difícil tu situación, oye, échale ganas, a ver, levántate, porque eso va a incidir de manera importante. Entonces creo que el personal es fundamental. Hay que aprovechar a muchos jóvenes que tienen vocación de servicio. Mi abuelo fue médico militar y él tenía una gran vocación de servicio y como médico, además como traumatólogo, pues no había horario. Le podían hablar en fin de semana, en la madrugada, a la hora que fuera, porque no sabe, uno no escoge cuándo se enferma o cuando tienes un accidente, pues de pronto se da. Entonces, un médico verdaderamente con vocación, una doctora, una enfermera, debe estar listo y además con gusto y con ánimo para ir a cualquier momento a ayudar a la gente. Entonces creo que el personal es muy importante y hay muchos jóvenes que tienen la vocación y que tienen las ganas. A mí me gustan los servicios sociales. Yo creo que ese es un área de oportunidad para aprovecharlos en muchos centros de salud. Por lo menos cuando fui gobernador en Puebla, tenías a médicos pasantes y qué bueno, porque es ganar, ganar. Pues hay muchísima gente que atienden y ahí sí aprenden, tienen muchísima clientela y aprenden. Pero ¿cuál es otro problema? Y esto es algo que Kenia tocó de manera muy interesante. Yo la felicito porque habló de la prevención. Imagínense cuánto te cuesta, por ejemplo, un trasplante de riñón. Pero si tú antes de llegar a ese punto hiciste la dieta, hiciste el ejercicio, pues obviamente puedes como sistema de salud ahorrar dinero y como persona pues salvarte de una operación terrible. Y eso, si hay la posibilidad de que te donen el riñón, si encuentras a alguien que sea compatible, porque como ustedes saben, en casos, aunque un familiar quiera, no es compatible. Y si no te hacen el trasplante de riñón, es entonces hemodiálisis la que tienes que recibir. Y cuando tienes hemodiálisis, ya es un proceso terminal, O sea, ya es a ver cuánto tiempo duras, te puedes extender un poco más tu vida, pero ya no tienes salida. El trasplante te da salida, pero si puedes evitar ambas, vale la pena. El cáncer de mama, ¿qué pasa si una señora se hace sus mastografías de manera consistente? Pues entonces, si le detectan el cáncer en una etapa temprana, la van a poder curar, va a salvar la vida. Si no te haces los exámenes y de pronto cuando ya tienes un síntoma, entonces dices, oye, voy al médico, pues te van a decir, pues usted está invadido de cáncer, tiene usted metástasis, ya no tienes cura. Entonces yo creo que el tema de prevención, me gustó mucho la propuesta de utilizar medios de comunicación. México ocupa los primeros lugares en enfermedades como la diabetes, tanto en adultos como en niños. ¿Qué propondrían para mejorar esta situación? Yo creo que en lo que tiene que ver con las enfermedades crónico-degenerativas, en especial la diabetes, que ahorita hay muchos mexicanos que la padecen, yo creo que es realmente importante que se hagan programas de prevención,
que se hagan dietas que puedan ser alcanzables para todo el mundo, porque también a veces que las dietas son muy caras. Entonces yo creo que debe de haber unas dietas especiales que sean a buen precio, porque luego también yo he visto que la mayoría de los nutriólogos luego recetan, dicen, no, pues se comen almendras, ¿no? Y yo creo que las almendras son muy caras y a veces a toda la gente no nos alcanza. También creo que deberían de haber planes de ejercicio que se llevaran a las colonias, que hubiera bastantes actividades para que la gente pudiera escoger, no, pues a mí me llama la atención esta actividad, porque si realmente no te gusta lo que haces, no le tomas importancia. Entonces yo creo que debería de haber varias actividades para que tú pudieras escoger la que más te guste, la que más te llame la atención. También creo que se deberían de hacer programas de televisión, porque mucha gente pues ve la televisión, ¿no? Para que pudieras tú aprender a comer, a hacer ejercicio. Y lo más importante yo creo que no solo viene de hacer programas, porque los hay, pero a veces no funcionan. Yo creo que tiene que haber una regeneración en todo el sistema de salud, porque si el sistema de salud como tal es ineficaz, no es de calidad, hay muy poca higiene, como dijeron, no hay suficiente personal, los tiempos de espera son muy largos. Entonces, si no funciona dentro de una clínica, ¿qué nos hace pensar que afuera va a resultar, no? Entonces, yo creo que el problema viene desde raíz. Hay que mejorarlo e incluso también no viene desde ahí, solo del sistema de salud, sino en general de todo el país. Debe de haber más oportunidades de trabajo, debe de haber mejores sueldos, mejor pagados, porque también yo digo, he visto a gente que también tiene diabetes y luego no se va a atender porque dice, ¿para qué voy, no? Si me voy a tener que esperar mucho tiempo. O incluso madres o padres de familia que son solteros y a veces tienen que trabajar doble. ¿A qué hora van a ir al médico? ¿A qué hora? Si ni siquiera a veces tienen tiempo para hacer sus 3 comidas o 5 comidas como deberían de ser al día, ¿qué nos hace pensar que van a poder llevar una dieta si todo el día se la pasan trabajando para darles de comer a sus hijos? Ni siquiera duermen, o sea, no hay calidad de vida. Entonces yo creo que el problema viene de raíz. Y eso es lo que hay que cambiar. Bueno, le agradezco mucho su atención y les deseo a todos que tengan una buena tarde. Gracias. Me encantó la propuesta de que haya programas deportivos, porque además quiero decirles que desde mi punto de vista el deporte nos ayuda en la parte de salud, pero también en el combate a la inseguridad, en fortalecer el tejido social, porque un joven que es deportista, pues no va a estar con vicios. Y desgraciadamente veo que las adicciones te llevan a delinquir y que luego las adicciones no se atienden como un problema de salud pública, sino como un tema de delincuencia. Y eso es un error, porque un adicto es un enfermo que necesita curarse. Y por lo tanto, también me parece importante tener estos espacios deportivos, tener conciencia sobre los riesgos de distintas enfermedades. Yo tuve un colaborador que estimaba yo muchísimo, Gustavo, y que él tuvo diabetes y falleció, pero fue un proceso largo, doloroso, porque debo también reconocerlo, no hizo caso. Le decían, oye, no puedes tomar alcohol, tomaba alcohol. No puedes tomar refrescos, le gustaba la Coca-Cola. Y realmente, de ser un hombre muy fuerte, lo vi cómo se fue consumiendo y después le cortaron una pierna, porque entonces y él manejaba, era chofer ahí nuestro, pues ya no pudo manejarlo. Tuve años ahí con incapacidad, pero ya no podía salir de su casa, le cortaron una pierna, luego le cortaron una mano y luego ya murió. Y de verdad fue muy doloroso ver ese proceso. Insisto, también reconozco que él no, como era muy fuerte, grandote, pues decía, no pasa nada. O sea, siento que él también
actuó con irresponsabilidad. Y ya cuando quiso portarse bien, creo que ya era tarde. Pero sin duda, si hubiera habido prevención, si alguien, o sea, llevas, por ejemplo, a gente a dar pláticas en las escuelas. Yo me acuerdo cuando era estudiante, llevaron para sacar la licencia, tenía 16 años, entonces no tenías que tomar un curso, y parte del curso nos llevaron gente que había tenido accidentes terribles por ir manejando con copas, y eso me dejó muy impresionado, porque pues de joven piensas que no te pasa nada y demás. Entonces a mí me sirvió más una plática de alguien que había quedado paralítico en un accidente cuando era joven por ir tomado, que todas las lecturas que me dieron. O sea, para mí fue muy impresionante, a la fecha me acuerdo y sí te quedas impactado. Entonces creo que ese tipo de pláticas son muy importantes. Desde el punto de vista de las medicinas, el Seguro Popular es un programa a nivel nacional. ¿Y cómo funcionaría o cuál es el concepto? Como el seguro de un coche. Si alguno de ustedes tiene coche, paga un seguro y pues tú sabes que puedes tener nada más daños a terceros o cubre tus daños y te dice cuál es el deducible en diferentes escenarios. Bueno, pues el Seguro Popular en teoría funciona igual. El gobierno federal le da a los gobiernos de los estados un recurso, el gobierno estatal pone otra parte y se compromete el gobierno estatal a tener infraestructura, equipamiento, personal y medicamentos adecuados. Hay una lista de cuáles son las medicinas que cubre el Seguro Popular y cuáles no, pero simplemente a primera vista, en mi recorrido con el país, yo veo estados en donde los hospitales públicos están en malas condiciones. Es decir, no veo que haya una uniformidad, un estándar similar. Veo hospitales públicos que están muy bien y veo hospitales públicos que están muy mal, y simplemente por el concepto de Seguro Popular todos deberían estar igual, tener un piso mínimo de acceso, el equipamiento igual. Veo hospitales públicos que tienen equipo de vanguardia, otros que no lo tienen, y creo que habrá que buscar nuevos conceptos, como por ejemplo el que puedas aprovechar la infraestructura de los servicios de salud, porque al final todo sale de la misma bolsa que es del gobierno. El IMSS, el ISSSTE, los servicios de salud del Estado, todo al final sale de lo mismo. Entonces, por ejemplo, que haya transferencias pero que no afecten al ciudadano. Es decir, si alguien de Oaxaca va a Puebla a recibir una atención, pues él no debe tener problema, ya será un asunto entre el estado de Oaxaca y el estado de Puebla que definan cuánto le debe uno al otro. Yo creo que debieras aprovechar donde tienes buenos hospitales del IMSS o buenos del ISSSTE, decir, oye, te mando gente del Seguro Popular y te pago, o incluso hacer acuerdos con privados, porque eso funciona. Por ejemplo, para los equipamientos, en vez de comprar el equipo y darle el mantenimiento y tener el operador, puedes contratar con empresas privadas y te cobran por cada servicio. Es decir, si es, por ejemplo, un mastógrafo, pues por cada mastografía te cobran un dinero. ¿Cuál es la ventaja? Ellos se encargan del mantenimiento, siempre el equipo es nuevo y lo va rotando. Entonces creo que se tienen que buscar también nuevos mecanismos administrativos, tener menos burócratas y más médicos y enfermeras, porque al final el presupuesto es un juego de suma cero, y la prevención, que yo creo que es un tema fundamental. Y luego hablar con claridad, porque se menciona la cobertura universal de salud. Es cierto que fue un avance importante, pero esa la determina el Seguro Popular. Ellos te topan. Cuando yo fui gobernador de Puebla, recibí el estado en el lugar 29 del país en afiliación al Seguro Popular. En el primer año logré la cobertura universal, pero está topado. Yo podría presumirles, yo tenía cobertura universal, pues sí, hasta donde da el Seguro Popular, pero hay gente que queda fuera de eso.
que en el INEGI la marca como que no tiene acceso a los servicios de salud, pero el Seguro Popular ya no te da el recurso adicional. Y también creo que es mucha burocracia porque tienes que estar reafiliando al Seguro Popular. Yo lo que diría es, a ver, todos tenemos derecho a la salud, entonces ¿para qué te molestas en tener el programa? Mejor, en vez de que tengas que afiliarte y reafiliarte, aunque sea gratuito, es burocracia. En vez de tener gente afiliando y reafiliando, yo preferiría tener más médicos y más enfermeras y más medicinas. Es lo que yo creo. Entonces, ya mejor decir, ¿sabes qué? La salud es un derecho universal, no tienes que afiliarte, no tienes que nada. Si quieres ir a un hospital privado y puedes, estás en tu derecho, pero si eres mexicano, puedes llegar a cualquier hospital público en cualquier lugar del país y que tengas un servicio adecuado. Y también creo que se debe auditar y supervisar a los estados. Simplemente quería agradecerles su participación y darles algunos puntos de vista sobre lo que hemos venido escuchando, y muchísimas gracias de veras, particularmente a quienes vienen de diferentes estados de la República. Gracias a todos por su tiempo, por participar en el foro. Muchísimas gracias. Gracias.